Encontraron una foto del convento de 1887. Los rostros de las monjas palidecieron. El sobre llegó un martes, dentro de una caja de cartón sellada con cinta adhesiva amarillenta, que se había vuelto frágil como piel de cebolla vieja, de esa que se desprende sola con el más mínimo roce y que deja los dedos con un residuo polvoso que huele a tiempo detenido. Rodrigo Castellanos lo encontró entre un lote de materiales donados al Archivo Histórico del Estado de Puebla por una familia de Atlixco que había vaciado la casa de un bisabuelo muerto a los 96 años sin dejar testamento ni instrucciones. La familia había traído 4 cajas. 3 contenían lo que siempre contienen esas cajas: recibos de Hacienda del Porfiriato, cartas sin firmar, fotografías de personas que nadie podía ya identificar, pedazos de tela con bordados a medio terminar. La 4ª caja era distinta. Rodrigo lo supo antes de abrirla, con esa intuición que no es mística sino simplemente la acumulación de 15 años de experiencia trabajando con objetos que el tiempo ha querido guardar. Era más pesada que las otras 3 juntas, y olía diferente. No al polvo generoso y neutro de los papeles viejos, sino a algo más cerrado, más concentrado, como si el aire que contenía hubiera sido sellado en una época distinta y hubiera permanecido ahí, sin mezclarse con el exterior, conservando la temperatura y la humedad de un momento específico del siglo XIX. El sobre estaba en el fondo, debajo de un libro de contabilidad de 1903 y de varios pliegos de papel amate que ya no decían nada legible. Era un sobre de papel craft, grueso, cosido en los bordes con hilo de algodón oscuro que alguien había pasado con aguja por una serie de perforaciones regulares, como si coser fuera más confiable que el engrudo, más honesto, más difícil de abrir sin dejar evidencia. En la parte delantera, escrito con tinta negra en una caligrafía densa y apretada que inclinaba ligeramente hacia la derecha, se leía: Convento de Santa Clara de la Asunción, Puebla de Zaragoza, noviembre 1887. Para uso exclusivo del archivo eclesiástico. No abrir sin autorización del prelado. Rodrigo tenía 38 años, 15 de ellos trabajando en restauración fotográfica, primero en la Ciudad de México bajo la tutela de una historiadora del arte, que le enseñó que la paciencia no es una virtud, sino una técnica, y luego en Puebla, donde se había quedado por razones que él mismo no hubiera podido articular del todo con claridad. Algo relacionado con la luz de la ciudad en las tardes de octubre, con el olor de la cantera mojada después de la lluvia, con una sensación vaga pero persistente de que ahí había algo que todavía no había terminado de entender. Había aprendido a no emocionarse demasiado con los hallazgos. La mayoría de las veces, lo que parecía extraordinario resultaba ser mundano. Retratos de familia con dedicatorias al reverso que prometían amor eterno y que evidentemente no lo habían garantizado. Registros de tierras disputadas en litigios que nadie recordaba ya. Imágenes de procesiones religiosas donde todos miraban al frente con la misma expresión de piedra que imponía la fotografía lenta de la época. Esa necesidad de quedarse completamente inmóvil durante varios segundos que convertía los retratos del siglo XIX en una especie de ejercicio de autocontrol colectivo. Pero ese sobre tenía algo. No era misticismo ni intuición romántica. Era simplemente que el sobre había sido cosido, no engomado. Alguien había querido cerrarlo de una manera que resistiera el tiempo, que hiciera evidente la apertura, que dijera claramente: esto fue sellado con intención, y si lo estás abriendo es porque decidiste hacerlo conscientemente. Y esa decisión es tuya, y sus consecuencias también. Lo depositó sobre su mesa de trabajo con más cuidado del que técnicamente era necesario. La oficina que Rodrigo compartía con Luciana Ríos era pequeña y estaba permanentemente saturada de cosas. Escáneres de alta resolución, lupas de distintos aumentos, bandejas de revelado que ya no se usaban pero que nadie había decidido retirar, pilas de carpetas de acetato con negativos catalogados, 2 computadoras con monitores calibrados para reproducción fiel del color, una cafetera eléctrica que producía un café que ambos bebían sin entusiasmo pero con regularidad, como quien toma una medicina necesaria. Las paredes estaban cubiertas de estantes, y los estantes estaban cubiertos de cajas de archivo identificadas con etiquetas manuscritas en la letra de Rodrigo,
que era grande y algo irregular, y en la de Luciana, que era pequeña y perfectamente vertical, como si ella hubiera decidido desde niña que su escritura no iba a delatarla. Si estás viendo este video esta noche, te invitamos a suscribirte al canal y a escribir en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás acompañando. Estas historias existen porque el verdadero terror no vive en lo sobrenatural, vive en lo que las personas se hacen unas a otras y en el silencio que lo cubre después. Afuera, la ciudad de Puebla rugía con el tráfico de la mañana. Era octubre de 2024, y el centro histórico estaba comenzando a decorarse con cempasúchil anticipado para el Día de Muertos. Esas flores amarillo-naranja que los mexicanos usan para marcar el camino entre los vivos y los muertos, como si la muerte fuera un lugar al que se llega siguiendo una senda de pétalos y no una condición permanente e irreversible. Los puestos en la calle 5 de Mayo ya vendían calaveras de azúcar y papel picado en colores violentos. Los autobuses soltaban humo negro sobre los arcos coloniales del siglo XVII. La catedral proyectaba su sombra sobre la plaza de armas con esa autoridad silenciosa de los edificios que llevan 4 siglos mirando pasar a los humanos y sus urgencias. Luciana entró con 2 tazas de café justo cuando Rodrigo terminaba de fotografiar el sobre cerrado para el registro de inventario. Era alta, de cabello negro recogido en un chongo descuidado del que escapaban mechones en distintas direcciones, con ese tipo de belleza práctica que no se preocupa por sí misma porque tiene cosas más interesantes en qué pensar. Llevaba una camisa de franela azul marino y pantalones de pana café, y cargaba las 2 tazas con la soltura de alguien que ha recorrido ese mismo trayecto de la cafetera a la mesa miles de veces. Se asomó por encima del hombro de Rodrigo y leyó la inscripción del sobre sin que él se lo pidiera. Convento de Santa Clara de la Asunción, murmuró, y había en su voz algo que no era exactamente reconocimiento, pero que tampoco era ignorancia total. Ese convento ya no existe como tal. Lo demolieron en 1923, durante las reformas anticlericalistas de Obregón. Quedó solo la capilla lateral y parte del claustro norte. Ahora es un museo de cerámica Talavera. Lo sé, dijo Rodrigo. Estuve ahí de niño. Mi abuela me llevaba los domingos después de misa. Me aburría enormemente. A todos los niños los aburren los museos de cerámica. A todos los niños los aburren los museos de cerámica colonial, sí. Dejó la cámara sobre la mesa y miró el sobre. ¿Sabes algo de la historia del convento? Luciana tomó su silla, depositó su taza y pensó un momento antes de responder. Ese momento específico que Rodrigo había aprendido a reconocer en ella a lo largo de 2 años de trabajo compartido, y de algo más que ninguno de los dos había nombrado todavía, porque nombrar las cosas las vuelve más frágiles o más reales, y ninguno de los dos estaba seguro de cuál de los 2 riesgos le daba más miedo. Fue fundado en 1862, en plena Reforma, lo cual era paradójico, porque Juárez estaba en el poder, y las leyes de Reforma habían desamortizado los bienes eclesiásticos. Pero hubo un periodo de negociación local en Puebla, donde la iglesia conservó algunos espacios a cambio de concesiones que nunca quedaron muy claras en los documentos oficiales. Tomó un sorbo de café. Era un convento de clarisas, orden de Santa Clara, votos de pobreza, clausura estricta. Las monjas prácticamente no tenían contacto con el exterior. ¿Y residentes laicas? Luciana lo miró con una expresión que Rodrigo no supo leer del todo. ¿Por qué preguntas eso? Porque el sobre dice que es para el archivo eclesiástico exclusivamente, lo cual implica que había algo que no debía salir del ámbito eclesiástico. Ella asintió lentamente. En el siglo XIX, algunos conventos de clausura funcionaban también como instituciones de internamiento para mujeres que sus familias consideraban inconvenientes por alguna razón. No era algo oficial, no estaba codificado en ningún reglamento público. Era un acuerdo privado entre familias de cierta posición y la jerarquía eclesiástica local. Las mujeres llegaban, se quedaban, y en muchos casos no volvían a salir. ¿Voluntariamente? La voluntad es un concepto complicado cuando tienes 16 años y tu padre decide tu destino, dijo Luciana, con una sequedad que no era frialdad, sino la precisión de alguien que ha pensado mucho en esa pregunta. Rodrigo miró el sobre. Voy a abrirlo, dijo. Por supuesto, es parte del lote donado. Tenemos obligación de catalogarlo. Ella no se movió hacia su propia computadora.
Se quedó con la taza de café en las manos, mirando, esperando. Y Rodrigo lo notó, aunque no dijo nada. Cortó el hilo con un bisturí de punta fina, con la misma delicadeza que usaba para despegar negativos adheridos entre sí por décadas de humedad, con esa presión mínima y constante que es más persuasión que fuerza. El hilo se dio en 7 puntos distintos, y el sobre se abrió con la dignidad lenta de algo que ha esperado mucho tiempo y que no tiene prisa ahora que el momento ha llegado. Contenía 3 objetos. El primero era una hoja de papel doblada en 4, del mismo grosor que el sobre, escrita en ambas caras con la misma caligrafía apretada de la cubierta. El segundo era un objeto pequeño envuelto en tela de franela gris, atado con un nudo de hilo idéntico al que había cosido el sobre. El tercero, el más frágil y el más importante, era una placa de vidrio envuelta con cuidado en varias capas de papel encerado que el tiempo había vuelto translúcido. La placa medía aproximadamente 13 por 18 centímetros y era, sin ninguna duda, una placa de gelatino bromuro, el tipo de soporte fotográfico que había dominado la fotografía entre 1880 y principios del siglo XX, antes de que el celuloide lo reemplazara. Más sensible que el colodión húmedo que la precedía, más frágil que el celuloide que vendría después. Una tecnología de transición, como todo lo mejor que existe. Rodrigo leyó primero la hoja, en voz lo suficientemente baja para que Luciana no pudiera seguirlo desde su silla, aunque él mismo no habría sabido decir por qué. El texto era conciso hasta la austeridad, escrito con la economía de alguien que ha sopesado cada palabra y ha decidido usar solo las estrictamente necesarias. Esta imagen fue tomada el 14 de noviembre de 1887 por el fotógrafo Aurelio Medina Castillo, contratado por la Madre Superiora Sor Concepción del Sagrado Corazón con motivo del 25º aniversario de la fundación de esta casa. La presente placa no debe ser reproducida, impresa ni exhibida bajo ninguna circunstancia. Ha sido revisada por el padre Esteban Villanueva, vicario diocesano del Obispado de Puebla, quien ha determinado su resguardo indefinido en el archivo del Consejo Conventual. Las razones de esta disposición constan en el libro de actas del Consejo, sesión del 17 de noviembre de 1887, folio 34, cuya custodia corresponde al Obispado de Puebla. El objeto que acompaña esta placa debe permanecer con ella en todo momento. Que Dios guarde a quien lea esto del peso de saber lo que nosotros sabemos. Rodrigo releyó la última línea. La releyó una segunda vez. La releyó una tercera, más despacio, como si la velocidad de la lectura pudiera cambiar el significado. Que Dios guarde a quien lea esto del peso de saber lo que nosotros sabemos. No era una despedida ritual. No era el tipo de fórmula piadosa que los documentos eclesiásticos del siglo XIX usaban como firma. Era una advertencia. Era la expresión genuina de alguien que había cargado con algo muy pesado durante mucho tiempo y que, al escribir esas palabras, no estaba siendo poético sino completamente literal. Luciana, dijo. Ella estaba de pie a su lado antes de que él terminara de pronunciar su nombre. Leyó la nota por encima de su hombro sin decir nada. Luego extendió la mano hacia la placa de vidrio y Rodrigo se la entregó con el mismo cuidado con que se entrega algo precioso o algo peligroso, que en ese momento eran la misma cosa. La sostuvieron juntos contra la caja de retroiluminación, ese panel de luz fría y uniforme que Rodrigo usaba para examinar negativos sin necesidad de digitalizarlos primero. La luz atravesó el vidrio y proyectó la imagen, invertida en tonos, como corresponde a un negativo, pero perfectamente legible para ojo entrenado. La composición era formal y simétrica, como mandaban los cánones de la fotografía de grupo de la época. 2 filas de mujeres, 12 en total, de pie frente a lo que era claramente el pórtico interior del claustro del convento. Todas vestían el hábito oscuro de las clarisas, túnica y escapulario de lana negra, cuerda franciscana en la cintura, toca blanca enmarcando el rostro, velo negro sobre la cabeza. Detrás de ellas, una columna de piedra tallada con motivos vegetales y un arco de cantera rosa, ese color particular de la piedra poblana que en las tardes de invierno adquiere una calidez casi orgánica. Era una fotografía de grupo perfectamente ordinaria de una comunidad religiosa del siglo XIX.
excepto por los rostros. Incluso en el negativo, incluso con los tonos invertidos, era posible verlo. La expresión humana no cambia de lógica con la inversión tonal. Lo oscuro y lo claro intercambian posiciones, pero la geometría de los músculos faciales es la misma. Y varios de esos rostros, no todos, no de forma uniforme, sino distribuidos de una manera que hacía el conjunto todavía más perturbador que si todos hubieran tenido la misma expresión, mostraban algo que no correspondía a una fotografía de aniversario. No era la rigidez habitual de los tiempos de exposición larga, esa inmovilidad de estatua que los fotógrafos del siglo XIX imponían con cabezales de sujeción y paciencia. Era la rigidez de otra naturaleza. La contracción específica de la mandíbula, la línea de la boca que no está simplemente cerrada sino apretada, la tensión del cuello que se inclina levemente hacia atrás, como si el cuerpo, obedeciendo a un instinto más antiguo que cualquier instrucción del fotógrafo, quisiera alejarse de algo que está exactamente donde la cámara apunta. «Están asustadas», dijo Luciana. Su voz era baja y completamente segura, sin el tono interrogativo de una hipótesis. Era una constatación. «O lo estaban», dijo Rodrigo, aunque sin convicción real. «Podría ser una reacción al flash, a la situación». «No», lo interrumpió Luciana, con una suavidad que hacía que la interrupción no se sintiera como tal. «El miedo tiene una anatomía específica. Lo hemos visto cientos de veces en fotografías históricas de situaciones de crisis. Esto es miedo». Señaló con el dedo sin tocar el vidrio. «Esta y esta del extremo, y quizás esta de la segunda fila». Rodrigo no discutió. Tenía razón. «Hay que digitalizarla», dijo. «Por supuesto». «¿Ves lo que sostiene la del extremo derecho?» Luciana se inclinó. En el negativo, en esa escala, era difícil distinguirlo con precisión. Un objeto oscuro, de bordes irregulares, que la monja de la primera fila, extremo derecho, sostenía contra el pecho con ambas manos entrecruzadas, en un gesto que podía interpretarse como reverencia hacia el objeto o como necesidad de no soltarlo. «No puedo distinguirlo», dijo Luciana. «¿Tú sí?» «No con certeza. Pero hay algo más». Rodrigo señaló el borde derecho de la composición, donde la placa terminaba abruptamente. ¿Ves eso? En el margen derecho de la imagen, parcialmente cortado por el encuadre, había algo que emergía desde fuera del cuadro. Era difícil definirlo en el negativo, en esa escala, con esa luz. Pero tenía una forma que los dos reconocieron simultáneamente, aunque ninguno lo dijo en ese momento. Era una mano. Rodrigo depositó la placa sobre la caja de luz con cuidado extremo y se sentó. El cempasúchil en las macetas del corredor movía sus pétalos con el aire de la mañana. Desde la calle llegaba el sonido de un vendedor ambulante anunciando tamales con una voz que parecía diseñada para atravesar paredes. La cotidianidad de la ciudad continuaba con perfecta indiferencia, como siempre. «Esta tarde la escaneo», dijo Rodrigo. «Sí», dijo Luciana. Y luego, casi como si hablara consigo misma: «Mi bisabuela estuvo en ese convento». Rodrigo la miró. «¿Como monja?» «No». Luciana tomó su taza de café, que ya debía estar frío. «Mi abuela lo llama residente, así lo llamaba siempre. Llegó en algún momento de la década de 1880 y murió ahí. Mi abuela dice que fue tuberculosis, pero siempre cambiaba el tema cuando yo preguntaba». Una pausa. «Todos en mi familia cambian el tema cuando yo pregunto». Rodrigo entendió entonces por qué ella no había encendido su computadora. ¿Por qué había esperado? ¿Por qué seguía ahí, de pie, con la taza en las manos, mirando la placa de vidrio sobre la caja de luz con una expresión que no era curiosidad profesional, sino algo más viejo y más personal que eso? «Vamos a encontrar qué pasó», dijo él. Era la primera vez que usaba el plural con esa carga específica. Luciana lo notó. Él lo sabía. «Sí», dijo ella. «Vamos». Esa tarde, después de que Luciana salió a recoger a su sobrina de la escuela, Rodrigo comenzó el proceso de digitalización. Era un trabajo que conocía tan bien que podía hacerlo casi en piloto automático. Limpiar la placa con aire comprimido, colocarla en el soporte del escáner de alta resolución, calibrar la exposición y el contraste, iniciar el escaneo, esperar.
Pero esa tarde el automatismo no funcionó. Sus manos hacían los movimientos correctos, pero su mente estaba en otro lugar, anticipando lo que el escáner iba a mostrarle, construyendo y descartando hipótesis sobre la mano en el borde del encuadre. El archivo resultante era de alta resolución. 200 puntos por pulgada, suficiente para ampliar cualquier sector de la imagen sin perder detalle. Lo abrió en el software de restauración y comenzó a trabajar metódicamente, de izquierda a derecha, como siempre, calibrando el contraste y la nitidez sin alterar la integridad del original. Las monjas de la primera fila, de izquierda a derecha. Las de la segunda. Los rostros que Luciana había señalado como expresiones de miedo, amplió cada uno. Tomó capturas, los comparó. Tenía razón. La anatomía del miedo en el rostro humano tiene una especificidad que no miente. El músculo orbicular de los ojos en contracción, las comisuras de los labios descendiendo bajo tensión del músculo depresor, el músculo frontal elevando las cejas en ese gesto que es a la vez alerta y súplica. No era rigidez fotográfica, era terror contenido. A las 7 de la tarde llegó al extremo derecho de la primera fila. Amplió el rostro de la última monja. Era una mujer de mediana edad, quizás 45 años, quizás algo más. Pómulos altos y prominentes, nariz larga y recta, labios apretados en una línea que no era simplemente cerrada, sino deliberadamente sellada, como si estuviera esforzándose por no decir en voz alta algo que quería decir a gritos. El cabello, del que asomaba apenas un mechón bajo la toca blanca, era oscuro. Las manos cruzadas sobre el pecho sostenían el objeto indistinguible. Y los ojos. Rodrigo se reclinó en su silla. Incluso en la escala de grises de la fotografía, incluso después de 137 años, incluso amplificados y procesados digitalmente desde una placa de gelatino bromuro del siglo XIX, los ojos de esa mujer comunicaban algo con una claridad que no había disminuido con el tiempo, sino que, si acaso, lo había concentrado. No era miedo. Las otras 4 o 5 monjas que Luciana había señalado tenían miedo. Esta mujer no. Tenía propósito. Miraba directamente al lente con la concentración específica de alguien que está en el proceso de hacer algo importante y que sabe que tiene una sola oportunidad. La expresión de alguien que construye una prueba. Rodrigo amplió el objeto que sostenía. A esta resolución, con la nitidez que el software de restauración podía extraer de la placa, comenzó a distinguirse la forma. Alargado, de bordes irregulares en un extremo y redondeado en el otro, metálico por el tono con que reflejaba la luz del flash del fotógrafo. Una llave. Era una llave. Y luego amplió el borde derecho de la imagen, donde la mano emergía desde fuera del encuadre. Era pequeña, de dedos largos en proporción, con la tensión visible de quien agarra algo con urgencia. No era la mano de un niño. Los huesos eran demasiado largos. La articulación de los nudillos demasiado pronunciada. Era la mano de una mujer adulta, y aferraba la muñeca de la monja, la muñeca derecha, la misma que sostenía la llave, con una presión que era visible incluso en la distorsión del tiempo y la fotografía. Rodrigo cerró el archivo. Se quedó en la oscuridad de la oficina, porque se había olvidado de encender la luz. Afuera, alguien pasó por la calle cantando algo en voz baja. El canto se alejó y desapareció. El fluorescente del corredor zumbaba con esa nota ligeramente irritante que tienen los fluorescentes viejos. Rodrigo volvió a abrir el archivo. Porque era su trabajo, porque ya no podía no saber, porque la mujer de la fotografía había mirado directamente al lente con propósito, había sostenido la llave con propósito, había permitido que la mano fuera visible con propósito, y ese propósito era exactamente este. Que alguien, en algún momento, en una oficina con olor a café frío y fijador fotográfico, ampliara la imagen y entendiera lo que ella había querido decir. 137 años después, alguien estaba entendiendo. Rodrigo guardó las capturas en una carpeta aparte, etiquetada simplemente con la fecha de inventario. No escribió nada más en la etiqueta. No sabía todavía qué escribir. Apagó el monitor y se quedó sentado en la oscuridad un momento más, pensando en qué significa construir una prueba cuando no tienes acceso a ningún sistema que la reciba, cuando tu única herramienta disponible es tu propio cuerpo en el encuadre de una fotografía
y el minuto que el fotógrafo tarda en preparar el siguiente disparo. Luego encendió la luz, recogió sus cosas y salió a la ciudad que olía a flores de muerto y a diésel y a tamales y a todo lo que Puebla huele siempre, que es demasiado para resumirlo en una sola descripción, pero que en conjunto produce algo parecido a la sensación de estar en un lugar donde el pasado y el presente no han terminado de separarse del todo. Los 3 días siguientes Rodrigo los pasó en esa zona fronteriza entre la investigación y la obsesión que cualquier restaurador fotográfico conoce bien y que aprendió hace años a tratar con respeto. Reconocerla, dejarla trabajar, pero no dejar que tomara decisiones por él. Catalogó el hallazgo siguiendo el protocolo estándar. En el campo de observaciones, escribió lo que siempre escribe cuando algo no cabe en las categorías habituales. Contenido de interés histórico. Requiere investigación complementaria en archivo eclesiástico y revisión de literatura secundaria sobre el convento de Santa Clara de la Asunción, Puebla, 1862-1923. Era la fórmula. Funcionaba. No le mostró a Luciana las capturas ampliadas hasta el jueves. No porque quisiera ocultárselas. Se había prometido a sí mismo desde el principio que no le ocultaría nada relacionado con esto, sino porque necesitaba primero organizar lo que sabía en un orden que pudiera transmitirse de forma coherente, sin la distorsión que produce la emoción cuando se presenta sin estructura. El jueves por la mañana, con el café todavía caliente y la luz de octubre entrando oblicua por la ventana, le mostró las capturas en orden. Primero los rostros con expresiones de miedo, luego el rostro de la monja del extremo derecho, luego la llave, luego la mano. Luciana las miró en silencio, cada una el tiempo necesario, sin decir nada hasta que terminó. «La llave», dijo entonces. «Sí. ¿Y el objeto envuelto en franela del sobre? ¿Ya lo revisaste?» Rodrigo fue hasta la mesa donde había dejado el paquete. Lo había estado evitando con esa procrastinación irracional que se apodera de uno frente a las cosas que ya se sabe que van a cambiar algo, aunque no se sepa exactamente qué. Desenvolvió la franela con cuidado. La tela estaba rígida por el tiempo pero entera. Dentro había una llave de hierro forjado, oscurecida por la oxidación pero perfectamente conservada en su forma, de unos 12 centímetros de largo, con una cabeza labrada en forma de cruz y un mango de sección octagonal. En el mango, grabadas con un instrumento puntiagudo en líneas finas pero perfectamente legibles, había 3 letras: S, M, E. La misma llave que aparecía en la fotografía. «Alguien la metió en el sobre», dijo Luciana, con voz completamente plana. «Junto con la placa, junto con la nota». Rodrigo giró la llave entre sus dedos, sintiendo el peso del hierro, la textura de la oxidación. Las 3 cosas juntas, como un sistema, como si fueran partes de un mismo mensaje. S, M, E. Leyó Luciana. Santa María Encarnación, Sor María Encarnación. Era el nombre de una de las monjas del convento. Mi abuela lo mencionó una vez, hace muchos años. Me dijo que era una figura complicada en la historia del convento. No me explicó más. Como siempre. Rodrigo la miró. «¿Cuánto te ha contado tu abuela sobre lo que pasó con tu bisabuela?» Luciana se sentó. Tomó su café, que debía estar frío ya, y lo tomó de todas formas. Lo suficiente para saber que algo pasó y lo insuficiente para saber qué. Su voz tenía esa calma que Rodrigo había aprendido a reconocer como la señal de que algo le importaba mucho. Mi bisabuela llegó al convento siendo muy joven. 16 o 17 años, calcula mi abuela. Murió ahí en 1923, cuando cerraron el convento. Tenía 19 años. La causa oficial fue tuberculosis. Pero cada vez que yo preguntaba algo más específico, ¿cómo llegó? ¿Por qué estaba ahí? Si tenía familia que la visitara, mi abuela cambiaba el tema, siempre con mucha delicadeza, sin que yo me diera cuenta de inmediato. Solo después, pensándolo, notaba que habíamos pasado a hablar de otra cosa. ¿Tienes idea de por qué la internaron? No. Una pausa. Tengo una sospecha, pero no tengo nada concreto. Rodrigo esperó. Mi abuela, cuando era muy niña, oyó a su madre y a una tía hablando sobre el convento. No entendió todo, pero entendió que su abuela, mi bisabuela, había llegado al convento con algo que no debía tener.
Eso fue lo que entendió. Llegó con algo que no debía tener. El silencio que siguió tenía peso. «Tenemos que ir al obispado», dijo Rodrigo. La nota menciona un libro de actas. Folio 34, noviembre de 1887. Si ese archivo está conservado, tiene que haber información sobre lo que pasó durante esa sesión fotográfica. Los archivos eclesiásticos son de acceso restringido. Conozco al padre Gómez Altamirano, en la parroquia del Sagrario. Me ayudó con un proyecto de restauración hace 3 años. Restauramos el retablo del siglo XVIII de la sacristía. Rodrigo tomó su teléfono. Me debe un favor, aunque él no lo llamaría así. Lo llamaría correspondencia de buena voluntad entre personas que comparten intereses culturales. Los sacerdotes y sus eufemismos. Los sacerdotes y sus eufemismos. Sí. Rodrigo escribió el correo esa tarde, con la llave todavía sobre su mesa, mirándolo mientras escribía. El padre Gómez Altamirano respondió antes de la medianoche, lo cual era, en sí mismo, algo notable para un hombre de 60 años que Rodrigo recordaba como extremadamente metódico en sus horarios. La respuesta decía: «Puedo recibirlos el lunes en el archivo diocesano, a las 10 de la mañana. Traigan identificación, el número de inventario del material encontrado y una descripción escrita del hallazgo». Los archivos eclesiásticos del periodo 1885-1890 del convento de Santa Clara están parcialmente inventariados, pero en formato físico, no han sido digitalizados. Les digo esto no como advertencia, sino como dato práctico para que vengan preparados. Traigan guantes de algodón y linterna propia. La iluminación del archivo subterráneo es deficiente. Rodrigo releyó el correo 2 veces. Luego se quedó mirando el párrafo final. Les digo esto no como advertencia, sino como dato práctico. ¿Por qué había sentido el padre la necesidad de aclarar que no era una advertencia? Las personas solo aclaran que algo no es una advertencia cuando en algún nivel lo es. Cerró la laptop y miró por la ventana. La noche de Puebla tenía esa densidad específica del octubre próximo al Día de Muertos. El olor a copal que alguien quemaba en algún balcón cercano, el naranja sucio del cielo sobre la ciudad iluminada, el silencio intermitente entre ráfagas de ruido urbano. Pensó en la monja del extremo derecho, en la mano que la aferraba, en la llave que sostenía y que ahora estaba sobre su mesa. Pensó en Luciana, que esa noche estaba en algún lugar de la ciudad pensando en las mismas cosas, aunque desde un ángulo distinto y más personal. El lunes parecía muy lejos, pero el lunes llegó, como siempre llegan las cosas que uno espera con esa mezcla específica de anticipación y aprensión. El obispado de Puebla ocupa un edificio del siglo XVII, que comparte manzana con la catedral, en la calle 5 Oriente, a menos de 200 metros de la Plaza de Armas. Sus muros son de cantera verde y roja, de ese grosor que los edificios coloniales usaban no solo como técnica constructiva, sino como declaración de permanencia. Estas paredes dicen, con su sola masa, que lo que protegen está destinado a durar más que cualquier cosa que las rodee. Las ventanas son altas y angostas, con rejas de hierro forjado que la ciudad ha pintado de negro tantas veces que el hierro parece más denso de lo que es. La luz que entra por esas ventanas tiene siempre algo de penumbra, independientemente de la hora, como si el edificio hubiera aprendido a modular la claridad exterior para producir siempre la misma atmósfera interior. Solemne, fría, con ese olor específico que tienen los espacios donde la historia institucional lleva siglos acumulándose. Papel viejo, incienso residual, piedra húmeda, algo que podría ser cera de vela, o podría ser simplemente el tiempo mismo, que también tiene olor si uno sabe reconocerlo. El padre Gómez Altamirano los recibió en una sala de espera con piso de talavera azul y blanco, desgastado en las líneas de tráfico por siglos de pisadas. El crucifijo colonial que dominaba la pared principal era de un realismo que Rodrigo, después de tantos años trabajando con arte religioso, todavía encontraba perturbador. La anatomía del dolor representada con una fidelidad que no dejaba espacio a la abstracción confortante. Era exactamente como Rodrigo lo recordaba. Delgado, cabello blanco cortado muy corto, lentes de montura metálica fina, manos de archivista. Lo saludó con cordialidad profesional, sin exceso de calidez,
sin distancia, con la temperatura interpersonal exacta de alguien que ha aprendido a relacionarse con muchas personas muy distintas durante muchos años y que ha desarrollado para ello una cortesía que funciona con todos, sin ser completamente específica para ninguno. Los llevó al archivo sin preámbulos. El archivo diocesano estaba en el nivel subterráneo, accesible por una escalera de piedra que bajaba desde el corredor principal, con una pendiente ligeramente más empinada de lo que parecía prudente, y que terminaba en una puerta de madera reforzada con hierro, que el padre abrió con una llave de su llavero personal. Una llave moderna, de seguridad, que contrastaba de manera casi cómica con el contexto arquitectónico que la rodeaba. El espacio era más grande de lo que Rodrigo había imaginado. Varias salas comunicadas entre sí, con estantes metálicos que habían reemplazado los originales de madera en alguna restauración de los años 80, iluminadas por tubos fluorescentes que zumbaban en distintas frecuencias, creando un sonido de fondo que no era exactamente ruido, pero tampoco era silencio. El padre tenía razón sobre la iluminación. Era deficiente. Había zonas de los estantes que quedaban en sombra y que hacían necesaria la linterna. «El convento de Santa Clara de la Asunción», dijo el padre caminando entre los estantes con la linterna de mano apuntando a las etiquetas. Fundado en 1862. Clausurado en 1923. Durante sus 61 años de funcionamiento, registró a 74 monjas de profesión y a un número variable de mujeres en condición de residencia laica. «¿Cuántas residentes laicas?», preguntó Rodrigo. El registro es incompleto. No todas las residentes laicas eran formalmente documentadas. Hay menciones en distintos documentos internos que permiten inferir que el número fluctuó entre 3 y 12 en distintos momentos, pero sin un registro centralizado y sistemático. El padre encontró el volumen que buscaba y lo sacó del estante con ambas manos. Esta era una práctica que la jerarquía eclesiástica de la época prefería mantener en la ambigüedad documental. Las familias que internaban a mujeres en conventos lo hacían a través de acuerdos privados que generaban documentación mínima, precisamente porque la documentación podía convertirse en evidencia. ¿Evidencia de qué?, preguntó Luciana. El padre la miró por encima de los lentes. «De privación de libertad», dijo, con la misma tonalidad con que hubiera dicho cualquier otro dato histórico. Aunque en el siglo XIX el concepto legal era significativamente más estrecho que ahora, y la tutela masculina sobre las mujeres permitía a padres, esposos y hermanos tomar decisiones de internamiento que hoy serían clasificadas como secuestro. Llevó el volumen a una mesa de consulta y los tres se pusieron guantes de algodón. El libro era encuadernado en piel oscura con el lomo marcado a mano. Actas del Consejo Conventual. Santa Clara de la Asunción. 1885-1889. El padre lo abrió con la práctica fluida de quien conoce su contenido de memoria, o al menos su estructura. Folio 34, dijo. Sesión del 17 de noviembre de 1887. La caligrafía era formal y precisa, en tinta marrón oscuro que el tiempo había aclarado sin borrar. Era perfectamente legible para Rodrigo, que había pasado años trabajando con documentos históricos de ese período. Luciana también podía leerla. Había estudiado paleografía en la universidad, por las mismas razones que estudió restauración fotográfica, porque los documentos del pasado requieren aprendizajes específicos para ser leídos, y porque esos aprendizajes son una forma de dar voz a algo que de otra manera permanecería mudo. El acta describía una sesión extraordinaria del Consejo Conventual, convocada de urgencia por la Madre Superiora, Sor Concepción del Sagrado Corazón, a las 5 de la tarde del 17 de noviembre de 1887, 3 días después de la fotografía. Presentes: la Madre Superiora, la Vicaria, la Secretaria, identificada como Sor María Encarnación del Niño Jesús, la maestra de novicias y el padre Esteban Villanueva en calidad de observador por parte del obispado. El motivo declarado de la sesión: deliberar sobre un incidente ocurrido durante la sesión fotográfica del día 14 del presente, cuyas circunstancias requieren decisión del Consejo sobre el manejo de la placa resultante y sobre medidas adicionales relacionadas con la seguridad interna de la casa. El incidente, descrito con el lenguaje cuidadosamente evasivo que los documentos institucionales del siglo XIX usaban para todo lo que no debía decirse con claridad, era el siguiente.
Durante la sesión fotográfica organizada para el 25º aniversario de la fundación del convento, una de las residentes laicas de la casa, identificada en el acta únicamente como RG, había abandonado su celda sin autorización, aprovechando que la hermana encargada de su supervisión se encontraba participando en la formación de la fotografía de grupo. La residente había llegado hasta el pórtico del claustro interior en el momento exacto en que el fotógrafo Aurelio Medina Castillo disparaba la placa. Había tomado a Sor María Encarnación del Niño Jesús por la muñeca. Había dicho algo en voz baja que solo la mencionada hermana pudo escuchar. Había sido retirada de inmediato por dos hermanas que la condujeron de regreso a su celda. El consejo había deliberado sobre la placa resultante y había tomado las siguientes decisiones. Primero, que la placa sería conservada bajo llave en el archivo del consejo sin ser reproducida ni exhibida, dado que contiene elementos que podrían suscitar preguntas inconvenientes sobre la naturaleza de la residencia de ciertas personas en esta casa. Segundo, que se reforzarían las medidas de supervisión de la residente RG. Tercero, que el padre Villanueva comunicaría al obispado lo ocurrido para que la jerarquía tomara las decisiones que considerara pertinentes. Y luego, al pie del acta, en tinta distinta, más oscura, más reciente, con la letra de alguien que escribe deprisa pero que tiene una caligrafía naturalmente más controlada que la del resto del documento. Lo que RG me dijo al oído durante la fotografía es esto, copiado aquí con mis propias palabras, porque no puedo callarlo más. Hay una niña viva en el sótano. Lleva 2 semanas. Yo la oigo llorar por las noches a través del piso de mi celda. Por favor, por favor. Firmo esto con mi nombre, porque si yo no lo escribo, nadie lo sabrá. Y si nadie lo sabe, no habrá podido existir un testigo. Sor María Encarnación del Niño Jesús, secretaria del Consejo Conventual, noviembre de 1887. Que conste, que alguien lo sepa algún día. El padre Gómez Altamirano cerró el libro. En el archivo subterráneo del Obispado de Puebla, el zumbido de los fluorescentes continuaba con su frecuencia constante e indiferente. Uno de ellos parpadeó 2 veces y se estabilizó. Nadie habló durante lo que debió ser menos de 1 minuto, pero que se sintió como algo considerablemente más largo. ¿Hay registro de quién era RG? Preguntó Rodrigo. No en este archivo, dijo el padre. Los documentos de internamiento de residentes laicas, cuando existían, se conservaban por separado y bajo custodia directa de la Madre Superiora. Esos documentos no llegaron al archivo diocesano cuando el convento fue clausurado. No sabemos si fueron destruidos, si se perdieron en la demolición de 1923 o si permanecen en algún lugar que todavía no hemos identificado. ¿Y el sótano?, preguntó Luciana. El padre la miró con una expresión que Rodrigo no supo clasificar del todo. El convento fue demolido en 1923. Lo que quedó fue la capilla lateral y el claustro norte, que ahora forman parte del Museo de Cerámica Talavera. El sótano del ala norte, que efectivamente existía según los planos originales del edificio, fue sellado en 1924 por orden del municipio. El documento de sellamiento invoca razones de seguridad estructural. ¿Y la estructura estaba en malas condiciones? He leído ese documento, dijo el padre. La estructura estaba perfectamente sólida. El informe técnico que precedió a la orden de sellamiento así lo indica explícitamente. El silencio que siguió tenía una textura diferente al anterior. Tenemos una llave, dijo Rodrigo. Sacó la llave de su bolsillo y la depositó sobre la mesa, junto al libro de actas. El padre Gómez Altamirano la miró durante varios segundos sin tocarla. ¿De dónde la sacaron? Estaba en el sobre, junto con la placa y la nota. ¿Identificaron las iniciales del mango? SME, dijo Luciana. Sor María Encarnación. El padre asintió lentamente. Sor María Encarnación del Niño Jesús murió en enero de 1888. La causa registrada fue fiebre tifoidea. Hizo una pausa. Era la secretaria del Consejo Conventual. La única persona, además de la Madre Superiora, con acceso al archivo interno. Y según los registros de la casa, la única que tenía una copia de la llave del sótano, que era utilizado para almacenamiento de provisiones y objetos del culto. Una copia, repitió Rodrigo. La llave maestra la tenía la Madre Superiora. La copia, Sor María Encarnación.
El padre miró la llave sobre la mesa. Si esta llave estaba en el sobre junto con la placa y la nota, eso significa que Sor María Encarnación la incluyó deliberadamente, que decidió que la llave debía acompañar la documentación. ¿Por qué?, preguntó Luciana. Porque, dijo el padre, con una lentitud que no era duda sino la precisión de alguien que quiere decir exactamente lo que piensa, y no 1 milímetro más ni 1 milímetro menos. Si la nota dice que hay una niña viva en el sótano, y la llave es la que abre el sótano, entonces Sor María Encarnación estaba construyendo un sistema de comunicación para alguien que viniera después. Una pausa. Para alguien que encontrara el sobre y supiera qué hacer con su contenido. Rodrigo y Luciana se miraron. ¿La llave todavía funciona?, preguntó Rodrigo. El sótano fue sellado con concreto, dijo el padre. No hay cerradura activa a la que esa llave pueda acceder. A menos, dijo Luciana, que la pared de concreto no selle toda la entrada. El padre Gómez Altamirano la miró un momento largo. Luego dijo: Conozco a la directora del museo, la doctora Paloma Vega Iriarte. Es una persona de absoluta integridad profesional y de una competencia excepcional. Ha solicitado en múltiples ocasiones al INAH y al municipio autorización para investigar el sótano. Tomó un papel de su carpeta y anotó un número de teléfono. Llámenla de mi parte. Díganle que tienen documentación nueva. Devolvió el papel a Rodrigo. Y lleven la llave. Al salir del obispado, la ciudad de Puebla los recibió con su ruido y su olor habituales. El sol de octubre pegaba oblicuo sobre la cantera de la catedral, sacando el rosa dorado que esa piedra tiene cuando la luz la toca en el ángulo correcto. En la plaza, un grupo de estudiantes fotografiaba la fachada con sus teléfonos. Un vendedor ofrecía chalupas desde un carrito con ruedas chirriantes. Rodrigo sostenía la llave en el bolsillo de la chamarra. Luciana caminaba a su lado con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando el suelo de adoquín sin verlo realmente. 2 meses, dijo ella después de un rato. ¿Qué? Sor María Encarnación escribió esa nota en noviembre de 1887. Murió en enero de 1888. 2 meses después. Luciana levantó la vista. Escribió esa nota sabiendo lo que le podía costar, y lo hizo de todas formas. Rodrigo no respondió de inmediato. Pensó en la fotografía, en la mirada directa al lente, en el propósito que había en esa expresión, en la inteligencia fría y valiente de construir una prueba con los únicos materiales disponibles, su propio cuerpo en el encuadre, una llave de hierro, unas letras grabadas, unas palabras al pie de un acta que nadie debería haber podido firmar. Lo sabía, dijo finalmente. Sabía lo que le iba a costar y lo hizo igual. Luciana asintió. Tenemos que llamar a la doctora Vega Iriarte, dijo. Esta tarde. La doctora Paloma Vega Iriarte contestó al tercer tono con la voz de alguien que estaba en medio de algo y que no iba a fingir que no lo estaba. Rodrigo se identificó. Mencionó al padre Gómez Altamirano. Y antes de que pudiera terminar de explicar el motivo de la llamada, la doctora lo interrumpió con una pregunta directa. ¿Tienen documentación física del periodo 1887 relacionada con el convento? Sí. Una placa fotográfica original, un acta del Consejo Conventual con una nota manuscrita de Sor María Encarnación y una llave de hierro forjado del siglo XIX, con las iniciales S.M.E. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Corta, pero perceptible. ¿Pueden venir mañana a las 9? Fueron a las 9. El Museo del Convento de Santa Clara abría al público a las 10, de modo que a las 9 la entrada principal estaba todavía cerrada, y la calle frente al edificio tenía esa quietud particular de los lugares históricos, antes de que el turismo los llene de vida y de ruido. El edificio que quedaba del convento era menos de lo que había sido. El claustro norte, con sus arcos de cantera rosa y sus columnas de fuste octagonal, y la capilla lateral, cuya fachada conservaba el escudo de la Orden de Santa Clara sobre el portal. El resto había sido demolido en 1923 y reemplazado por construcciones del siglo XX que no tenían nada de particular, pero lo que quedaba era suficiente para sentir el peso de lo que había sido. Rodrigo lo sintió desde la entrada, ese descenso de temperatura que tienen los espacios con muros gruesos,
ese eco ligeramente distorsionado que producen los claustros coloniales, esa manera en que la arquitectura conventual organiza el espacio para inducir el recogimiento, la inmovilidad, la sensación de que el tiempo aquí funciona de manera diferente. La doctora Vega Iriarte era exactamente como Rodrigo había imaginado a alguien con ese currículum: 50 años, cabello gris cortado en un bob funcional, ropa de campo, pantalones resistentes, botas con suela gruesa, chamarra de lona. En un contexto de museo que hacía evidente que para ella el museo era un sitio de trabajo y no de exhibición. Los recibió en su oficina, que era un espacio pequeño y completamente funcional, sin ornamentos, con mapas arquitectónicos en las paredes y pilas de informes técnicos en cada superficie horizontal. Rodrigo le mostró todo en orden. Primero la fotografía digitalizada en su laptop, ampliando los rostros, la llave, la mano. Luego las fotografías del acta, con la nota de Sor María Encarnación visible. Luego la llave física, que depositó sobre el escritorio de la doctora. La doctora Vega Iriarte examinó cada elemento sin prisa. Cuando terminó, se recostó en su silla y juntó las manos sobre el escritorio con la actitud de alguien que está ordenando sus pensamientos antes de hablar. «Llevo 5 años intentando que alguien le preste atención a este asunto», dijo. 5 años solicitando autorización para investigar el sótano del ala norte. 2 solicitudes formales al INAH, una al municipio, una al obispado. Todas respondidas con la misma fórmula. No es prioritario en este momento. «¿Qué sabe usted del sótano?», preguntó Luciana. «Sé que existe. Los planos originales del convento, de los que tenemos copias en este archivo, lo muestran claramente. Un espacio subterráneo bajo el ala norte, de aproximadamente 6 por 8 metros, accesible desde el corredor interior a través de una puerta en el muro este. Sé que fue sellado en 1924 con una pared de concreto, y sé, porque en 2019 hicimos un estudio de georradar como parte de la evaluación estructural previa a la restauración, que el espacio está intacto. No hay daño estructural, no hay derrumbe, está simplemente cerrado». «¿El georradar detectó algo dentro?», preguntó Rodrigo. La doctora lo miró. «Detectó anomalías de densidad en el sector norte del espacio. 2 anomalías. El técnico las atribuyó a escombros de la demolición que pudieron haber caído antes del sellado». Una pausa. «Yo no lo atribuí a escombros, pero sin autorización para abrir el sótano. No había nada que pudiera hacer más que anotarlo en el informe y esperar». «¿Y la pared de concreto?», preguntó Luciana. «¿Cubre toda la entrada?». La doctora abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un plano arquitectónico doblado. Lo extendió sobre la mesa. «La pared de concreto tiene aproximadamente 2 metros de ancho y cubre el vano principal de la entrada, que medía 1,20 m. Señaló un punto en el plano. «Pero hay un elemento que el equipo de sellado de 1924 aparentemente no identificó como parte de la entrada original. Una columna de cantera que está aquí, en el extremo izquierdo del vano. La pared de concreto se construyó pegada a esa columna, dejando un espacio de unos 40 centímetros entre la columna y el muro lateral. En ese espacio, oculta parcialmente por la columna, hay una puerta secundaria, más pequeña, madera del siglo XIX con refuerzo de hierro. Con una cerradura», dijo Rodrigo. «Con una cerradura de hierro forjado del siglo XIX», confirmó la doctora, «que nadie ha podido abrir porque nadie tenía la llave». El silencio que siguió fue breve pero completo. Rodrigo miró la llave sobre el escritorio. La doctora miró la llave. Luciana miró la llave. «Técnicamente», dijo la doctora con una voz completamente neutra, «cualquier apertura de ese espacio requeriría una autorización formal del INAH, del municipio y posiblemente del obispado, dado el contexto histórico y la naturaleza de lo que podría encontrarse. El proceso formal tomaría entre 3 y 6 meses, con evaluación de impacto patrimonial y protocolo forense preventivo». «¿Y prácticamente?», preguntó Luciana. La doctora Vega Iriarte la miró durante un momento, que Rodrigo contó mentalmente. 4 segundos, 5, 6. «Prácticamente», dijo. «Yo llevo 5 años sabiendo que hay algo en ese sótano que no debería haber sido sellado. Y ustedes acaban de traerme documentación de 1887 que indica lo que podría ser». Se levantó de la silla. «Síganme. Yo no he visto nada de esto,
Y lo que encuentren, si encuentran algo, lo reportan de forma oficial, completa y documentada. ¿De acuerdo? De acuerdo, dijo Rodrigo. Los llevó a través del museo cerrado. Las salas de cerámica Talavera, con sus vitrinas todavía sin iluminar, los carteles explicativos en la penumbra de la mañana temprana, el claustro con su jardín interior donde una bugambilia vieja crecía sobre la columnata con esa indiferencia vegetal de las plantas que llevan décadas en un lugar y que han decidido que ese lugar les pertenece. El aire del claustro era fresco y olía a tierra húmeda y a piedra vieja, con algo de incienso residual que parecía haberse instalado en las paredes para siempre, como si 160 años de liturgia hubieran impregnado la cantera de una manera que ninguna cantidad de tiempo secular podría borrar del todo. Al fondo del claustro, pasando una puerta lateral que daba a una zona de servicio sin acceso al público, un corredor estrecho con piso de tierra apisonada y paredes de piedra sin recubrir llevaba hasta el nivel subterráneo. La doctora abrió el candado moderno de la puerta al fondo del corredor y los hizo pasar. El espacio que se abría era claramente el nivel inferior del claustro norte. Techo bajo de piedra, paredes sin recubrir, una sola bombilla que colgaba de un cable negro y que iluminaba el centro del espacio, dejando los bordes en sombra. Olía a tierra, a humedad controlada, a tiempo depositado en capas. Y al fondo, exactamente donde el plano indicaba, la pared de concreto gris, lisa, claramente posterior al resto de la construcción, y en el extremo izquierdo, semioculta por la columna de cantera como la doctora había dicho, una puerta de madera oscurecida por los años, con una cerradura de hierro a la altura de la mano. Rodrigo sacó la llave del bolsillo. Se acercó a la puerta. La cerradura era exactamente del tipo que correspondía a la llave, hierro forjado, mecanismo de paleta, escudo decorado con motivos geométricos. Rodrigo introdujo la llave con cuidado, sintiendo cómo el metal encontraba su camino a través de un mecanismo que llevaba 137 años sin ser accionado. La resistencia fue considerable. El óxido de más de un siglo había soldado parcialmente los componentes internos. Rodrigo aplicó presión constante y gradual, sin forzar, con esa paciencia técnica que es la única manera de tratar con mecanismos históricos. Persuasión, no violencia. El cerrojo se dio en 3 etapas. Primero un clic seco, luego una resistencia mayor, que se dio con un sonido que era mitad metal y mitad madera, y luego, con una suavidad que resultó casi incongruente después de tanta resistencia, la puerta se abrió hacia adentro. El aire que salió era frío, notablemente más frío que el corredor, y tenía un olor que Rodrigo no había encontrado antes, pero que supo reconocer de inmediato. Tierra sellada, madera en descomposición lenta, algo vegetal y mineral a la vez. El olor de un espacio donde el tiempo ha transcurrido en condiciones de aislamiento casi perfecto. No era el olor de la muerte violenta o reciente. Era el olor del tiempo detenido, preservado, esperando. Rodrigo encendió la linterna de su teléfono y apuntó hacia el interior. El sótano era exactamente lo que el georradar había indicado. 6 por 8 metros, techo de piedra a poco más de 2 metros de altura. Paredes de piedra sin recubrir. El piso era de tierra apisonada. A lo largo de las paredes laterales había restos de lo que habían sido estantes de madera, tablas colapsadas, soportes de hierro todavía en las paredes, fragmentos de cerámica y vidrio entre los escombros. En el centro, los restos de una mesa baja de madera que el tiempo había reducido a su estructura mínima. Polvo en todas las superficies. Ese polvo específico de los espacios cerrados que no es suciedad sino tiempo materializado. Y en el sector norte, en la esquina que el georradar había identificado como zona de anomalías de densidad, algo que la linterna iluminó de forma progresiva mientras Rodrigo avanzaba, cada paso revelando un poco más, como cuando uno se acerca a algo que ya sabe que va a ver y que de todas formas necesita ver con sus propios ojos para creerlo completamente. Un montículo de tierra en la esquina norte. No grande, del tamaño de un niño pequeño, o del tamaño de algo que alguien había enterrado con las manos, sin herramientas, con la urgencia y el dolor de quien hace lo que puede con lo que tiene. La tierra había sido removida y vuelta a colocar con la irregularidad de las manos humanas trabajando en la oscuridad. Sobre el montículo,
Una pequeña cruz de madera tan deteriorada que era casi una sugerencia de cruz, sostenida en su posición solo por el peso de sus propios años hundidos en la tierra. Rodrigo se detuvo a 2 metros. Luciana entró detrás de él. Se detuvo a su lado. La doctora Vega Iriarte se quedó en el umbral de la puerta, con la mano apoyada en el marco, sin entrar. Nadie dijo nada durante un tiempo que Rodrigo no midió. Junto al montículo, medio enterrado en la tierra suelta del borde, había un objeto que emergía apenas. Un trozo de tela que el tiempo había vuelto casi indistinguible del suelo, pero que al levantarlo con dedos enguantados, resultó ser un cuadrado de algodón fino, doblado en 4, con la rigidez de lo que ha estado mojado y seco muchas veces durante muchos años. En una esquina, bordadas con hilo que había sido blanco, y que ahora era del color de la tierra, 2 letras. R.G. Luciana se arrodilló en la tierra del sótano. No lloraba. Tenía la expresión de alguien que lleva mucho tiempo buscando la última página de una historia que conoce a medias, y que acaba de encontrarla, y que todavía está procesando lo que significa haberla encontrado. La enterró ella, dijo en voz muy baja. Le hizo una cruz. Le bordó las iniciales en la tela. Y se quedó, dijo Rodrigo, porque el georradar había detectado 2 anomalías de densidad en el sector norte, una pequeña, del tamaño de un infante, y una segunda, a menos de medio metro, del tamaño de un cuerpo adulto. R.G. había usado la llave para entrar al sótano donde estaba su hija, pero no había salido, o no había podido salir, o no había querido. Lo que siguió fue el proceso inevitable de las instituciones, llamadas al INAH, al Ministerio Público, a la Fiscalía General del Estado, al Obispado, a la Oficina Municipal de Patrimonio Histórico. Llegaron en etapas distintas, con sus protocolos y sus formularios y sus expresiones de funcionarios, que han visto cosas difíciles antes y que han desarrollado para eso una neutralidad profesional, que no es indiferencia, sino una forma de seguir siendo funcionales. El museo cerró al público sin que se dieran explicaciones al turismo que llegó y encontró la puerta cerrada y los carteles de por motivos de mantenimiento. Rodrigo y Luciana dieron su declaración 3 veces en 2 días. La tercera vez, el fiscal encargado, un hombre de 40 años con cara de quien lleva demasiados años procesando cosas que no tienen solución judicial, les preguntó, con una mezcla de curiosidad genuina y escepticismo profesional, cómo exactamente una fotografía de 1887 los había llevado hasta un sótano sellado en 1924. Rodrigo le explicó el sistema. La placa, la nota, la llave, el acta. La manera en que Sor María Encarnación había construido el mensaje en capas, cada elemento confirmando y completando a los demás. El fiscal escuchó, tomó notas y al final dijo, entonces básicamente una monja muerta hace 137 años les mandó un mensaje. Básicamente sí, dijo Rodrigo. El fiscal cerró su libreta. He visto cosas más raras, dijo, y era imposible saber si lo decía con admiración o con resignación, o con esa combinación específica de ambas cosas que produce trabajar décadas con lo que los seres humanos se hacen unos a otros. Los análisis forenses tomaron semanas. El laboratorio del INAH trabajó con los restos con la meticulosidad que el contexto histórico requería, aplicando métodos de datación relativa y análisis osteológico. Los resultados, cuando llegaron, confirmaron lo que Rodrigo y Luciana ya sabían, pero que necesitaban ver escrito en un documento oficial para que tuviera el peso de lo real. 2 individuos. El primero, un infante de entre 12 y 18 meses de edad al momento de la muerte. Muerte probable por desnutrición y deshidratación. Fechada entre noviembre y diciembre de 1887. El segundo, adulto femenino, de entre 30 y 40 años de edad al momento de la muerte. Muerte por inanición y deshidratación, fechada en el mismo período o ligeramente posterior. Nadie sería procesado. Los responsables llevaban más de un siglo muertos. Lo que quedaba era otra cosa, el registro, el reconocimiento, la posibilidad de que 2 personas que habían sido borradas de la historia oficial de un convento poblano del siglo XIX fueran finalmente nombradas en un documento que no fuera un acta de sesión redactada para ocultar y sino para revelar. El obispado emitió un comunicado institucional que reconocía hechos lamentables ocurridos durante el periodo de funcionamiento del convento de Santa Clara de la Asunción,
Expresaba profundo pesar y anunciaba la colaboración plena con las investigaciones. Era la fórmula. Funcionaba para las instituciones. No funcionaba para otra cosa. El museo organizó un acto de reconocimiento público para el 1 de noviembre, el día anterior al Día de Muertos. Fue un acto pequeño, sin discursos políticos, con la doctora Vega Iriarte leyendo un texto breve que había escrito ella misma y que era notable por su precisión. No usaba eufemismos, no hablaba de hechos lamentables, hablaba de lo que había pasado con las palabras exactas que lo describían. Luciana fue al acto con su abuela, que llegó en silla de ruedas empujada por su enfermera, con un rebozo azul marino y esa expresión específica de los ancianos que han vivido tanto tiempo con una cosa dentro, que ya no distinguen entre el peso de la cosa y el peso de ellos mismos. Rodrigo estuvo a su lado. Al terminar el acto, cuando la gente comenzaba a dispersarse y la tarde de noviembre enfriaba rápidamente el claustro del museo, la abuela de Luciana tomó la mano de su nieta entre las suyas, manos pequeñas, con la transparencia de los 92 años, y le dijo algo en voz tan baja que Rodrigo no pudo escucharlo. Luciana escuchó, asintió, y cuando la abuela fue llevada de regreso al auto, se quedó quieta un momento mirando el claustro con sus arcos de cantera rosa. «¿Qué te dijo?», preguntó Rodrigo. Luciana tardó un momento en responder. Me dijo que su madre le contó que RG se llamaba Remedios Gutiérrez, que era de Tehuacán. Costurera, que llegó al convento en 1886 enviada por su familia porque había tenido una hija con un hombre casado, y la familia quería evitar el escándalo. Su voz era completamente firme, y me dijo que el nombre de la niña era Esperanza. Rodrigo no dijo nada durante un momento. Remedios y Esperanza. Una mujer cuyo nombre significaba la posibilidad de reparar algo roto. Y su hija, cuyo nombre era exactamente lo que la madre había tenido y perdido y recobrado de la única manera que le quedaba disponible. Bajando al sótano donde Esperanza ya no respiraba, poniéndole una cruz de madera, bordando sus iniciales en un pedazo de tela, y quedándose ahí, en la oscuridad y el frío de noviembre de 1887, porque ¿a dónde más iba a ir una mujer a quien el mundo le había quitado todo? Mi abuela dice que nunca tuvieron un altar, dijo Luciana, que nadie nunca les puso flores ni les rezó, porque nadie fuera de la familia cercana sabía sus nombres, y la familia cercana prefirió olvidar. ¿Va a hacerles uno? Ya lo estamos haciendo. Luciana se volvió hacia él. Mi abuela quiere que sea con cempasúchil de Tehuacán. Dice que si Remedios era de ahí, que las flores sean de ahí también. Caminaron de regreso hacia la salida del museo por el claustro, bajo los arcos de cantera rosa que la luz de la tarde de noviembre encendía en ese color específico que Puebla tiene y que no existe en ningún otro lugar. Ese rosa dorado que es simultáneamente la piedra y la luz y el tiempo depositado en la piedra por la luz durante 4 siglos. La bugambilia vieja sobre la columnata movía sus flores en el viento frío. Esa noche, de regreso en su apartamento, Rodrigo abrió la fotografía por última vez. La imagen digitalizada de la placa de gelatino bromuro de noviembre de 1887. 12 mujeres en el pórtico del claustro del convento de Santa Clara de la Asunción. Los rostros de miedo. La mano en el borde del encuadre. Y Sor María Encarnación en el extremo derecho, mirando directamente al lente con esa expresión que no era miedo sino propósito. La expresión de alguien que ha tomado una decisión y que está actuando en consecuencia, que sabe que esa acción tiene un costo y que lo pagará, y que lo paga de todas formas porque hay cosas que cuestan menos que el silencio. La miró durante un tiempo largo. Luego cerró el archivo, salió al balcón y se quedó mirando la ciudad de Puebla en la noche del 1 de noviembre, los altares iluminados en las ventanas, el olor a copal y cempasúchil flotando sobre el ruido del tráfico, las velitas parpadeando en los balcones, toda una ciudad en el proceso de recordar a sus muertos con flores y comida y música, con esa convicción mexicana de que los muertos no desaparecen del todo mientras haya alguien que los nombre. Pensó en Remedios Gutiérrez, de Tehuacán, costurera. Pensó en Esperanza, que tenía entre 12 y 18 meses cuando murió en un sótano de Puebla, en el invierno de 1887, y cuyos restos habían pasado 137 años esperando ser encontrados. Pensó en Sor María Encarnación,
que había muerto 2 meses después de construir su mensaje con una fotografía, una llave y unas palabras al pie de un acta, y que nunca supo si ese mensaje llegaría a alguien. Había llegado. Rodrigo pensó que eso debería ser suficiente. Sabía que no lo era, que nada podía ser suficiente frente a lo que había pasado, que la justicia retrospectiva es siempre incompleta, que los nombres en un documento oficial no devuelven nada a quienes ya no están para recibirlo. Pero era lo que había, y lo que había era esto: 2 nombres que durante 137 años no habían existido en ningún registro oficial, que ahora existían. Una historia que había sido borrada deliberadamente, que ahora estaba escrita. Un mensaje que había esperado más de un siglo para ser recibido, que ahora había sido recibido. Sor María Encarnación había escrito, que conste, que alguien lo sepa algún día. Alguien lo sabía. En algún altar de Puebla esa noche, con flores de Tehuacán y una velita encendida, Remedios y Esperanza tenían por primera vez en más de un siglo alguien que ponía su nombre en voz alta en el mundo de los vivos. Era insuficiente. Era lo que había. Era, en la lógica particular de los que trabajan con el pasado, todo. Fin.